Jimena Civils, estoy en protección vegetal en la parte de entomología de Viña La Estanzuela, pero hoy les voy a hablar un poquito más de, no solamente de insectos, sino de enfermedades y también estrategias de control y bueno, algunas otras cositas. Les voy a pasar mi email y el email de las personas que acumularon la información de las áreas que no son de mi especialidad, pero seguramente puedo aportar si hay algunas preguntas. Bueno, como ya venimos hablando toda la tarde de hoy, la implantación es el cimiento para un buen rendimiento y es una etapa que tenemos que estar tenemos que estar mirando la pastura muy de cerca, como quien dice. ¿Cómo se logra? Bueno, hablaron Fernando, habló Robin, habló Alejandro de las diferentes cosas que tenemos que hacer, pero para lograrlo necesitamos empezar con una buena calidad de semillas, un vigor bueno, una genética buena, una semilla pura. La época de siembra influye no solamente en las malezas, sino también en las enfermedades y en los insectos plagas, entonces tenemos que considerar los posibles problemas que nos vamos a afrontar si tenemos siembras tardías o siembras tempranas. Las características del suelo, como el drenaje o la profundidad de la siembra, ya lo hemos hablado, también influyen, pero también influye la sanidad. No solamente la sanidad que tiene la semilla al sembrarla, sino la sanidad que tiene el suelo en el caso de enfermedades cuando la sembramos o en el caso de las plagas, los insectos que están atacando la pastura en ese año puntual. Una reseña de mi presentación, les voy a hablar un poquito de enfermedades de implantación. No me voy a enfocar en las foliares porque esta charla es justamente la primera etapa de la pastura, pero si tienen consultas y yo no puedo responder, les puedo pasar el contacto. Luego les voy a hablar un poquito de plagas de implantación, no solamente de las estrategias de manejo, sino también el reconocimiento, porque los insectos, no todos los pulgones, por ejemplo, tienen el mismo potencial de daño, entonces reconocer no solamente la especie, no solamente el tipo de insecto, sino la especie, también nos ayuda a hacer un mejor manejo de nuestras pasturas. Después les voy a hablar un poquito de curasemillas como estrategia para alguna de las plagas de implantación y el efecto del curasemilla en la germinación y en la nodulación, porque como una buena tecnología puede llegar a tener cosas malas o buenas, depende de dónde la miremos. Y bueno, después un poquito de consideraciones finales. Lo primero que les voy a presentar es la parte de fitopatología de enfermedades, es información generada por el Laboratorio de Fitopatología de acá de La Estanzuela, información generada primero por Nora Altier y después por Silvina Stewart. Bueno, un poquito de las enfermedades que nos podemos encontrar. Tenemos enfermedades que provienen de hongos contaminantes o de hongos de almacenaje, generalmente vienen con la semilla, pero si no curamos la semilla antes, pueden infectar a campo y en muchos casos pueden afectar la germinación. En el caso de los hongos contaminantes, infectan en el campo y afectan la germinación directamente, pero en el caso de hongos de almacenaje, muchas veces se desarrollan estas enfermedades en el almacenaje y en general es cuando las condiciones son húmedas y al sembrar una semilla que está contaminada puede llegar a afectar la germinación del lote. Y por último, los hongos patógenos, que son los que me voy a enfocar yo en esta parte de la charla, que son los hongos que pueden o venir de una semilla, de una cosecha, de una siembra, de una chacra que está infectada, o pueden estar en el suelo y afectar la semilla que nosotros sembramos. Entonces, cuando nos referimos al principio a la parte del vigor y la calidad de la semilla, también influye mucho, porque una semilla que germina más rápido, por ejemplo, tiene menos chances de ser afectada por una enfermedad preemergente que una que germina más lento, y lo mismo será para la primera etapa de implantación. Me voy a enfocar en la alfalfa porque es uno de las leguminosas más sembradas en esta zona, pero muchos de estas enfermedades son un complejo que pueden afectar gramíneas forrajeras también. No puse especies porque en general el género lo podemos encontrar en la mayoría, excepto la Phytophthora, que es uno que ataca solamente leguminosas, y esta especie se encuentra en los alfalfares nuestros. Son un complejo de patógenos, como dije anteriormente, son hongos y omicetes, viven en el suelo y bueno, representan a muchos géneros y dentro de los géneros muchas especies.
Las condiciones que ellos necesitan para perseverar son suelos húmedos y temperaturas frescas. Y bueno, todo lo que haga que la emergencia retrase, como estaba hablando hace un ratito. Si el suelo está infectado por el patógeno, si tiene una carga alta, en algunos casos, algunas enfermedades como el fusarium depende del antecesor o de la historia en general de la chacra, y en otras simplemente están en el suelo y pueden afectar nuestra semilla. Pero la calidad de la semilla, o sea, la rapidez de germinación que tenga y las características de ese suelo y también la época en que nosotros sembramos van a influir en el potencial de daño que va a tener esa enfermedad o esos patógenos en el suelo. Y bueno, una frase que tiene Nora en una revista que me gustó para que representa el caso de enfermedades es que la implantación es una carrera entre los patógenos que muchas veces están en el campo y la plántula, y depende de las condiciones de la pista. No solamente depende de la carga de enfermedad que tenga el suelo, ni la carga de enfermedad que tenga la semilla, sino también de la calidad y el vigor que va a tener esa semilla para enfrentar esos problemas. Bueno, como dije anteriormente, el periodo crítico para esas enfermedades, los hongos patógenos, es durante la implantación, y en general es desde la siembra hasta los primeros 25 días, en donde la plántula empieza a generar lignina y ya esa misma lignina la protege de que los patógenos la penetren. Y bueno, luego también hay enfermedades que son foliares, que muchas veces se representan en manchas en las hojas, que en este caso no voy a profundizar mucho, pero muchas de las enfermedades foliares más adelante no terminan matando a la plántula, sino que afectan el rendimiento porque hacen que las plantas se defolíen. Y bueno, pero en este momento vamos a hablar de las enfermedades de implantación que sí pueden llegar a destruir un lote entero si no está curado. Estos son ensayos. La información generada en las últimas diapositivas por cada una de las secciones que les estoy presentando la pueden encontrar toda en la serie 183 de INIA, que es Plagas y enfermedades de pasturas, se llama el título. En este caso, Silvina probó distintos curasemillas y es un ensayo en el laboratorio, y lo que estamos mostrando acá es que el testigo, que fue semilla con enfermedad, en este caso Pythium, tuvo 100% de infección, por lo tanto tenía un 100% de plántulas muertas, y los diferentes curasemillas tuvieron diferentes niveles diferentes porcentajes de protección. Y hubo dos que fueron los más efectivos, que, como lo pueden ver en la tabla, son los dos que tienen dosis de metalaxil más altas. Entonces, en el caso del Pythium, por ejemplo, o muchos de los patógenos que están en el complejo del dumping off, el metalaxil es un ingrediente activo que aparentemente es el más efectivo, y cuanto más las dosis altas de este producto tienen mejor acción. Como ven, el Apron y el Fluidox también tienen metalaxil, pero en dosis más bajas, que no fue suficiente. No estamos diciendo acá que el metalaxil es el único fungicida que debería tener el curasemilla. Para otras enfermedades y para otros agentes de ese complejo hay ingredientes activos que son más eficientes. Pero en el caso de Pythium, por ejemplo, el metalaxil es uno de los ingredientes activos que sí tiene mejor control. Por lo que me estaba comentando Silvina en una conversación personal cuando estaba preparando la charla, es que hay productos, curasemillas, que están fabricados en el país, que tienen dosis altas de los diferentes componentes que son más efectivos para otro tipo de complejo y se pueden utilizar. Aquí tenemos una representación de las enfermedades foliares. Esto es simplemente para mostrarles los diferentes síntomas. Estoy segura que muchos de ustedes ya están familiarizados con esos. La mayoría de los casos la aplicación foliar funciona, aunque, como dije anteriormente, no llegan a matar a la planta, pero sí pueden llegar a tener mermas en el rendimiento si no las curamos. Voy a pasar ahora a la parte de entomología. Si tienen preguntas de fitopatología, por favor no se las olviden. Y paso ahora a hablar un poquito más del área que yo estoy más familiarizada. Un poquito del concepto de entomología que quería traer aquí. Nosotros, cuando estamos pensando en un sistema de producción, siempre hay una especie plaga
y una planta, ¿no? Nosotros, porque por el solo hecho de que esté la plaga, no sería necesario o no meritaría una aplicación. Tenemos que tener un estudio del sistema. Una planta depende del estado del desarrollo que la planta tenga, depende del nivel de daño actual que tiene y la variedad que estamos usando y también el costo de la producción. No es lo mismo pensar en una aplicación foliar, por ejemplo, para una plaga que está afectando un semillero, que para una plaga que está afectando un campo que vamos a utilizar para forraje simplemente. Del punto de vista de la plaga, de vuelta, ya lo había mencionado anteriormente, no solamente porque haya una chinche quiere decir que amerita una aplicación, tenemos que saber la especie, tenemos que saber en qué densidades está esa chinche y las densidades dependen también del momento de desarrollo que esté la planta. Muchas veces tenemos una chinche capaz en una alfalfa, pero la alfalfa no tiene producción de semilla aún, entonces en realidad no se ameritaría la aplicación, pero si las densidades son muy altas, capaz que sí. Tenemos que considerar un todo. Y por supuesto el estadio de desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los lepidópteros o las polillas no se alimentan ni vuelan. En general, la polilla es un indicador para decirnos a nosotros que va a haber huevos y una semana después, en general, están las larvas chicas que son más susceptibles al químico. Entonces, tenemos que entender o tenemos que monitorear para determinar en qué estado está la plaga, cuál es la plaga y qué densidad está para tener un programa de acción. Y después están los factores abióticos también. Hay plagas que son más frecuentes en años que están secos, hay plagas más frecuentes en años húmedos también. Por supuesto uno espera que en años de sequía, por ejemplo, una implantación tenga mayor riesgo las plagas que en años donde la planta puede llegar a germinar más rápido o tener más vigor. Y por supuesto también está el complejo de agentes de control biológico, o sea, todos los insectos que están en el campo, y por ejemplo en la alfalfa hay muchos, son insectos benéficos que nos están controlando las plagas. Por lo tanto, si vamos a monitorear, también está bueno que estemos al tanto de que hay una cantidad de benéficos que nos están ayudando a proteger nuestras plantas también. Un poquito de biología de insectos. Los insectos tienen diferentes formas de alimentarse y los podemos clasificar en 3 grandes grupos. Están los masticadores, que son las hormigas, las lagartas, las isocas, los grillos, algunas que comen en la raíz, otras comen en la parte foliar, pero tenemos los masticadores. Tenemos los que raen o raspan, que sería la pulguilla o las lagartas chicas, que son las que nos están dejando una parte del epidermis de la planta, pero no terminan consumiéndola totalmente. Y después están los que succionan o pinchan, que son uno de ellos los pulgones. En general, por el tipo de aparato bucal que tienen, también podemos saber que por el tipo de síntoma que dejan en la planta, debido a su alimentación, podemos más o menos saber qué tipo de insectos está comiendo. Entonces, los masticadores en general dejan agujeros, bordes comidos, galerías dentro de las plantas y faltan plantas enteramente muchas veces porque se las terminan eliminando. Los que raspan dejan manchas blancas y falta de epidermis, como es la pulilla, por ejemplo. Y los que succionan en general marchitan a la planta y la manchan, pero terminan matándola, pero no la eliminan completamente. Ahora les voy a mostrar un poquito los diferentes insectos que podemos encontrar durante la fase de implantación de la pastura. Es muy importante que por lo menos podamos diferenciar los diferentes órdenes que los podemos encontrar. En esta tabla los primeros 2 son los gorgojos y las isocas. Dentro de cada uno de ellos tenemos un complejo de especies que en los gorgojos, por ejemplo, pueden llegar a, creo que son entre 20 y 25 en el país reportados, y las isocas tenemos más de por lo menos 6 especies. Entonces, simplemente saber que esto es una isoca y esto es un gorgojo no sería adecuado para controlar, pero por lo menos tener una idea de las diferencias. El tipo de daño comen en la raíz. Las isocas en general terminan hasta eliminando la planta entera. La fase de daño es la larva que está comiendo en la raíz
Y los adultos son los famosos bichos toritos. Estoy seguro que todo el mundo aquí es familiarizado con el bicho torito y que sabe que la isoca puede causar daños, pero muchas veces cuando hay baja densidad de rastrojo, hay más potencial de que la larva del bicho torito se alimente más en la pastura, por ejemplo. Los gorgojos, también la historia del campo también nos puede inferir la carga que tiene ese suelo de gorgojos, por lo tanto un monitoreo previo de pozos, tanto para isocas como gorgojos, sería una estrategia a seguir si queremos implantar una pastura, y más si viene de una pastura anterior, el campo. Luego tenemos los insectos masticadores, como son el grillo, el bicho bolita y la lagarta. Todos consumen tejido y tenemos más de una especie en cada una de estas categorías. Lo que no dije de la tabla anteriormente es que si tenemos la hojita de las leguminosas y la de las gramíneas, que podemos encontrar especies distintas de cada uno de estos insectos en leguminosas y en gramíneas. Y bueno, un poquito del daño que podemos encontrar cuando tenemos una presión de estos insectos son, para los grillos encontramos montículos que son muy parecidos a los montículos de isocas, pero si no tenemos tiempo o no estamos pensando en hacer un pozo para monitorear, por ejemplo, si sacamos el exceso de tierra de arriba del montículo y metemos un palito, si el orificio es perpendicular, o sea, va bien para abajo, es una isoca, y si el orificio tiene como 45 grados, es un grillo. Es como una indicación de que, sin hacer un monitoreo bastante extensivo como son los de los pozos, podemos determinar cuál insecto está. El grillo es nocturno, se alimenta en la parte foliar, corta las plantas y las lleva para la guarida, por lo tanto no lo vamos a ver. Algunas veces lo vemos durante el día, pero no lo vamos a ver. El bicho bolita es otro de los problemas que tenemos, sobre todo ahora en condiciones de siembra directa. El bicho bolita le gusta la humedad. En años que hay mucha humedad y mucho rastrojo, podemos llegar a tener un problema bastante severo de estos individuos. Cortan la planta y pueden llegar a alimentarse de hasta 4 plantas por bicho bolita en un par de días. Entonces pueden llegar a ser un problema bastante grave. Son situaciones puntuales en donde el rastrojo es muy alto. Todos estos insectos, tanto los gorgojos y las isocas como los grillos y los bichos bolitas, tienen ciclo de vida largo. Entonces, en general, no son problemas que vamos a encontrar en la zafra puntual, sino que si monitoreamos y tenemos una idea del problema que tuvimos previo, podemos prever la cantidad de daño que encontramos. Lo mismo con las cortadoras. Las cortadoras están en el suelo antes de la siembra, entonces si nosotros hacemos un buen monitoreo o caminamos por la chacra antes de sembrar, podemos evitar muchos de estos problemas, y hay estrategias mejores. Hay estrategias que, como cebos, son más efectivas si no sembramos, porque si pueden elegir entre una plántula recién germinada y un cebo, la mayoría de los insectos van a comer a la planta y la estrategia del cebo no es muy eficiente. Después tenemos los insectos que succionan, como son los pulgones, los míridos y los trips. Todos están presentes en la siembra, durante la implantación. Todos producen síntomas parecidos, manchan las plantas, son insectos muy pequeños, entre 2 milímetros y 3. Los signos que cada uno tiene son muy parecidos, los signos de daño son muy parecidos, los síntomas. En el caso de los trips podemos encontrar manchas de materia fecal dentro de las heridas de la planta, que son uno de los signos que indican que es daño de trips, pero también podemos encontrar los individuos, y muchos de ellos, los curasemillas o las aplicaciones foliares son las únicas estrategias que tenemos. Pero, como dije anteriormente, el monitoreo previo es la única herramienta que funciona para que el químico realmente tenga un efecto. Acá son fotos de Argentina. Este es un ataque con pérdidas parciales de trips en alfalfa, y este es un ataque con pérdidas totales durante la implantación. Si no monitoreamos durante las primeras etapas, muchas veces
uno puede decir que la calidad o el vigor de la semilla pudo haber afectado esta chacra y en realidad, como no salimos y no monitoreamos, nos pasó por desapercibido los insectos en esa chacra. Aquí el comentario de Juan, cuando hablé personalmente con él, me dijo que esto es una cura, un cura semilla aplicado en galpón, que también el mal curado de la semilla puede afectar, porque esté curada no quiere decir que tenga un buen control de la plaga. Bueno, en el caso del curasemillas, la homogeneidad de aplicación dentro de la semilla influye y bueno, el control tiene que ver con el monitoreo permanente. Durante la etapa de implantación, durante los primeros 30 días, si la semilla no está curada, es muy sensible a los ataques de insectos, entonces debemos de salir a ver qué es lo que está afectando nuestras pasturas y tener alguna estrategia de control. Después pasamos por otros como son la pulguilla, que también es pequeña, pero ella raspa en realidad la hoja y deja un síntoma muy particular. Tenemos también las babosas y las hormigas que pueden estar presentes durante la etapa de implantación y la arañuela también. La pulguilla, la arañuela en general prefiere años de sequía, en años con mucha sequía podemos esperar un daño más alto o unas poblaciones más elevadas de estos insectos. Bueno, de estos artrópodos, en realidad no insectos, y las pulguillas en realidad se encuentran todas las primaveras en la pastura. En general la estrategia es, cuando la pastura está avanzada, el pastoreo, pero durante la implantación debería haber una estrategia química, o sea que el curasemilla no funciona. El concepto del MIP, tenemos que tenerlo presente. El MIP es el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas apunta de que el químico, la aplicación de químico es la última herramienta que deberíamos considerar para controlar las poblaciones de insectos. Primero tenemos que saber quiénes, o sea, en este caso qué especie, cuándo están atacando, en qué momento está el cultivo y en qué momento está la plaga y cuántos hay, y de esa información solamente la obtenemos si recorremos. Y bueno, reconocer síntomas, cuantificar y determinar cuáles factores abióticos o entender que hay años de seca, por ejemplo, que vas a tener más probabilidades de incidencia de una plaga que de otra, es importante. El manejo puede ser cultural, como le decía, no en la etapa de la implantación, pero más avanzada en la pastura. El pastoreo es una herramienta que se debería utilizar. Siempre que pastoreamos por problemas de insectos como la pulguilla o los pulgones, se debería devolver una semana después a mirar el rebrote, porque es donde tenemos más capacidad, más chance de que haya más daño, y ahí determinar si amerita o no una aplicación luego. Variedades resistentes. Nosotras en Uruguay no hemos cuantificado la resistencia de las variedades, por ejemplo, a pulgones, pero sí hay variedades que toleran o resisten el ataque de insectos y eso es una herramienta que se debería utilizar en los programas, cuando estamos considerando qué variedades utilizar. Control biológico, quién está y quién me está ayudando en el campo. Y bueno, el curasemilla como una estrategia durante la implantación para las plagas que succionan, por ejemplo, como los pulgones o los trips. Durante la etapa de implantación se ha reportado siempre en trabajos de estanzuela un problema con diferentes especies de pulgones. Yo me voy a enfocar hoy en alfalfa, porque la alfalfa, ya lo había dicho anteriormente, es una de las leguminosas más sembradas y es una de las que sí tiene problemas con pulgones. Los pulgones tienen diferentes interacciones con las plantas. Los pulgones, a causa de su alimentación, pueden causar daños directos e indirectos. Los daños directos serían las manchas, que son el resultado de su alimentación, y el indirecto sería la transmisión de virus, que también es uno de los problemas que los pulgones nos pueden causar en nuestras pasturas de leguminosas. Tenemos especies de pulgones que están atacando nuestras leguminosas y especies en gramíneas. Y hay diferentes estrategias que la planta que tiene para defenderse de los pulgones. Cuando nosotros hablamos de variedades resistentes, esas variedades pueden ser resistencia anticenótica o una sería anticenosis y la otra es antibiosis. Esta sería antibiosis, hay un error en la transferencia. Pero la anticenosis sería que la planta tiene algo que evita la colonización. Puede ser tricomas muy
muy densos o algún tipo de carácter físico que evita la población de los pulgones. La antibiosis, que hay un error en la slide, lo que es que la planta produce algo que impide el crecimiento y la reproducción, o sea, un compuesto secundario, por ejemplo. La planta tiene algo que afecta la biología del pulgón, por lo tanto, cuando el pulgón coloniza, muere o su crecimiento su tasa de crecimiento es menor, por ejemplo. Y luego tenemos tolerancia, que es una característica de la planta, que lo que nos dice es que esa variedad simplemente es más tolerante, que tolera una cantidad mayor de pulgones que la otra. Por ejemplo, tenemos una planta susceptible que con 50 pulgones durante la implantación, en una etapa más avanzada en realidad, puede llegar a morirse, y la planta tolerante sería una que tiene 50 pulgones, el mismo número, pero no se ve daños o hay mucho menor daño. Eso ya es una característica de la planta en sí. Como les dije anteriormente, es muy importante reconocer la especie que tenemos. Y este ejemplo les estoy dando de pulgones porque es una plaga que siempre encontramos en implantación, y es el caso de que hay muchas especies y depende de la especie es la capacidad de daño. Pero eso se debería transferir a todos los insectos, porque que haya una chinche no quiere decir que... No es lo mismo que me digas qué especie de chinche está atacando, porque la capacidad de daño de la especie es específica de la especie. Aquí tenemos 4 especies que podemos encontrar en nuestras alfalfas y en nuestras leguminosas forrajeras en general. Algunas prefieren alfalfa, otras prefieren lotus, otras prefieren X planta, pero las 4 podemos encontrarlas en alfalfa. Como ven aquí, en la etapa de plántula, el umbral, o sea, la tolerancia, el número de pulgones que la planta tolera es diferente, depende de la especie. En el caso de los pulgones verdes, 5 sería suficiente para una aplicación, pero en el caso del azul, por ejemplo, 1 solo. Entonces, reconocer la especie del insecto que está atacando nuestra pastura también es importante. Y como ven, más avanzados en la implantación, el número va cambiando acorde con la especie. El umbral no debería ser para los pulgones en general, sino para la especie específica que nos estamos afrontando. Este es un ejemplo del daño del pulgón azul, de los diferentes tipos de pulgones en alfalfa. Disculpen, no es el pulgón azul. Tenemos el azul, el negro, y, el manchado, el negro y el azul. Y lo que tenemos aquí son, le pusimos durante la etapa de la implantación, cuando la alfalfa tenía 2 hojas, 1 pulgón, 2 pulgones, 3 o 4. Y lo que ven acá es el porcentaje de la altura, la promedio de la planta, con respecto al control. Si el control tenía el 100%, cuando le agregamos 1 pulgón de cada especie, solamente terminamos teniendo un 50% de la altura. Es como una medida para determinar la capacidad de daño que puede tener estas especies. Y el porcentaje, la altura fue cada vez menor a medida que íbamos aumentando la carga de insectos que le poníamos, que eso es de esperar. Un poquito de biología de pulgones porque mucha gente no lo considera. Un pulgón puede tener puede sobrevivir por un tiempo de 15 días más o menos, y puede tener una tasa reproductiva diaria de 3 ninfas por día. Si tenemos un pulgón que sobrevive 15 días, que pone 3 ninfas por día, esas ninfas ya están preparadas para depositar más ninfas a los 3 días de puestas. Entonces tenemos unas explosiones poblacionales impresionantes para cada una de las especies de los pulgones. Por eso los pulgones resultan un problema tan grave en las pasturas. Cuando usamos la estrategia de curasemillas, determinamos que los curasemillas sí funcionan, en este caso para alfalfa. Lo que tenemos aquí es un tratamiento control, o sea, una semilla sin aplicación, una semilla tratada con imidacloprid y una semilla tratada con tiametoxan, que son 2 neonicotinoides que están disponibles para el tratamiento de semilla. Lo que vemos es que ambos insecticidas fueron eficientes cuando miramos el número de pulgones reportados a la semana de infestación, pero uno fue más eficiente que el otro. Una de las preguntas que nosotros teníamos es cuando nos llega la semilla,
curamos y, por ejemplo, por X razones no podemos sembrarla en ese momento y tenemos que almacenarla. ¿Qué pasa cuando la semilla se almacena curada y si el insecticida pierde el efecto o no? Entonces lo que hicimos fue, tuvimos diferentes tratamientos, tanto con imidacloprid, que está en ENI, y con thiamethoxam, de diferentes días de almacenamiento. Días como son 7 días, 1 día, o meses como son 6 meses, 4 meses y 2 meses. Entonces nuestra pregunta era, si la semilla estaba almacenada y curada e inoculada, ¿qué pasaba con el efecto del insecticida? Por supuesto que hay que inocularla de vuelta cuando se siembra, pero ¿qué pasa con el insecticida si sigue siendo eficiente? Y lo que vimos es que en el caso del thiamethoxam, que es un neonicotinoide más avanzado de segunda generación, no importa la cantidad de tiempo que esté almacenada curada, no podemos extrapolar a más tiempo de almacenamiento, pero si almacenamos la semilla curada 6 meses o menos, el efecto del insecticida sigue controlando los pulgones durante las primeras etapas de implantación. No es el caso para el otro neonicotinoide, que es el imidacloprid. Pasamos ahora a hablar un poquito de calidad de semilla. Nosotros hablamos de que los curasemillas son una estrategia útil para el caso del dumping off o hongos patógenos en el suelo durante la etapa de implantación, que también los curasemillas son una estrategia que pueden controlar la incidencia de pulgones en el campo y el ataque de pulgones, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la calidad de semilla? ¿Qué pasa con la germinación de esa semilla una vez que está curada? Un poquito de antecedentes, esto es para Lotus. Lo que podemos ver en esta tabla es que tanto la semilla sin inocular como la inoculada tuvieron menos rendimiento, menos plantas por metro lineal, que la semilla que estuvo curada con insecticidas y fungicidas. Entonces, lo que estamos viendo es que la semilla curada, el curado de la semilla sí tiene un efecto sobre la implantación, pero no sabemos bien, una de las interrogantes que teníamos era si afecta la germinación. Y Silvana González, en el laboratorio de semillas de Estanzuela, realizó un análisis en donde, en el laboratorio, por supuesto, donde tenía un testigo que no estaba curado, y curó la semilla con fungicidas o con insecticidas. Y lo que miró fue el porcentaje de germinación de esa semilla y el peso verde y el peso seco de las plantulitas una vez que germinaron. Y no hay efectos de la cura de semilla en la germinación y el peso verde y peso seco en alfalfa para estos productos. Entonces, la estrategia que sí funciona para las enfermedades de implantación y para las plagas de implantación, como son los pulgones, no tiene un efecto en la germinación. Y cuando involucró también el concepto del almacenamiento, si el almacenamiento de la semilla curada afectaba la germinación, lo que vio fue que a los 2 y 4 meses la semilla curada, la germinación de la semilla curada no tuvo efecto, o sea, el curado no tuvo efecto en la germinación, pero a los 6 meses el testigo, o sea, la semilla sin curar y todos los tratamientos con fungicida no tuvieron diferencias en la germinación, pero sí tuvo los tratamientos de insecticida. Entonces, por más de que el insecticida funcione después de 6 meses almacenado, tiene un efecto en la germinación almacenarlo por tanto tiempo. No fue el caso para alfalfas almacenadas 2 y 4 meses. Ahora, nosotros hablamos de la estrategia de curasemilla para las enfermedades y para las plagas. También hablamos para la germinación y vimos que aparentemente no hay un efecto cuando se almacena menos de 6 meses la semilla. Pero ¿qué pasa con la fijación biológica? Nosotros sabemos que la cantidad de rizobios que tiene la semilla, o sea, a menor cantidad de rizobios o nódulos que tiene menor cantidad de rizobios que tiene la semilla, menor va a ser la nodulación, menor va a ser la fijación del nitrógeno y menor va a ser el rendimiento. Por lo tanto, nosotros para recomendar una tecnología como es el curasemilla también tenemos que mirar qué efectos tiene dicha tecnología en la nodulación y en los rizobios de las leguminosas. Esto es un paper publicado por Nora Altier, en donde lo que vieron fue es alfalfa en diferentes ambientes, y esto es un antecedente a modo de resumen. Tenemos un control sin curar,
una semilla curada con fungicida, y aquí hay una estrategia que en este momento, en la actualidad, que yo sepa, no se está usando para el país, pero son cepas de hongos que se pueden usar como curasemillas fungicidas, que también tienen un efecto. Entonces lo que vieron aquí es que para el establecimiento de plantas, el fungicida tuvo un efecto, o sea, hubo más plantas establecidas cuando se curaron con fungicidas. Cuando se aplicó el curasemilla biológico, esas cepas de hongos que están protegiendo de las enfermedades del dumping up, también hubo mayor establecimiento de plantas que el control, pero fue diferente que el fungicida. Por lo tanto, sí vemos que las plantas se establecen y hay más plantas. También vemos que el peso radicular de las plantas establecidas es mayor, y lo que vemos es que esas plantas no hay diferencias en los nódulos. O sea, todas las plantas pudieron nodular con la cepa que se lo inoculó. Pero en ese caso les estoy mostrando un fungicida, es a modo de ejemplo de antecedente. ¿Qué pasó con los curasemillas que usamos en la alfalfa? Que Silvina evaluó para el caso de enfermedades, nosotros para pulgones y Silvana para la parte de germinación. Lo que vio Elena, que está en Niña Las Brujas, trabajando con la parte de fijación biológica, fue que a los 2 y 7 días, 2 están celeste y 7 días están en azul, la sobrevivencia de los rhizobios en la semilla fue un poquito más baja. En algunos casos no se encontraron rhizobios en la semilla después de aplicar, después de inocular. Pero como ven aquí, por ejemplo, el tiametoxan, que es un insecticida, el insecticida que mejor funcionó para el control de pulgones, sí tuvo rhizobios la semilla después de ser inoculada y aplicada. También lo que vio Silvana, Elena, fue que el porcentaje de plantas noduladas varió en el campo, depende del tratamiento, ya sea fungicida o insecticida, pero lo que podemos aquí sacar de estos resultados es que en realidad, por más de que sean pocos datos, es que en realidad el curasemilla es una estrategia que afecta la semilla, pero las plantas logran nodular, y es una estrategia que debemos de considerar cuando sembramos una pastura para protegerla, porque si no sembramos, muchas veces, cuando hay mucha incidencia de enfermedad o de insectos, perdemos las plantas totalmente, por lo tanto, debería de considerarse. Entonces, las conclusiones de mi charla es que lo primero que tenemos que hacer antes de implantar o sembrar una pastura es detenernos en la parte de calidad, mirar no solamente el vigor y la germinación de la semilla, sino el tamaño de la semilla, la genética. Y creo que fue Alejandro o Robin que mencionó la parte del análisis. La bolsa nos dice el mínimo de germinación que debe tener ese lote cuando sale, ese lote de semillas cuando sale, y nos dice también la pureza mínima. Pero si nosotros llamamos a la empresa que produce esa semilla, nosotros podemos sacar información como el peso de 1000 semillas y la germinación verdadera de ese lote, cuantificada luego de la cosecha, y también podemos sacar datos de la germinación y también la pureza verdadera, que muchas veces es mayor a la mínima que dice la bolsa. Considerar las curasemillas como un seguro contra enfermedades y plagas. El curasemilla tiene un efecto en el nódulo, no lo mata. La planta termina nodulando, pero sí tiene un efecto, pero es una estrategia que debemos de considerar, sobre todo en chacras donde el problema sanitario es importante. Yo estuve hablando con las fitopatólogas de Estanzuela y de Las Brujas, y en realidad no hay forma de cuantificar el nivel de pastogenicidad que tiene ese suelo. Entonces uno se arriesga a sembrar sin curasemillas porque no hay una herramienta para combatir la enfermedad si no curamos. Por lo tanto, saber que el curasemilla es una estrategia y que no afecta 100% la nodulación, por supuesto,
depende de qué curasemilla usamos. Hay curasemillas que son más agresivos y hay otros que son menos agresivos. Por lo tanto, manejar esa información, decidir cuál curasemilla utilizar que tenga menos efectos sobre los rizobios, sería algo para recomendar. Por supuesto, no solamente pensar en la época de siembra, cuanto más tarde nos vamos, más chance tenemos de encontrarnos con enfermedades, sino también el tiempo entre la inoculación y la siembra. Muchas veces uno inocula y después, por ejemplo, llueve y guarda la semilla y no siembra enseguida. Esas son algunas de las cosas que pueden llegar a estar reduciendo los nódulos en el campo después de implantado. Y bueno, tener en cuenta que si nos perdemos ese tiempo tenemos que reinocular y no deberíamos de pensar que porque se inoculó antes, esa planta, los rizobios los tiene vivos. El preinoculado, que es diferente al inoculado por encargue. El preinoculado es una tecnología que, por lo que me estaba contando Rodrigo Zarza, uno compra semilla preinoculada y después tiene hasta 45 días desde el día que se inoculó para sembrar, que es diferente a la inoculación por encargue. Inoculación por encargue tiene solamente 24 horas de supervivencia el rizobio. Entonces, porque nosotros tengamos semilla que esté inoculada, no significa que los rizobios son viables, depende de qué tecnología estamos hablando. Fijarse en la fecha que se inoculó la semilla preinoculada, porque si la tenemos muchos días también guardada, no es desde el día que a nosotros nos llegó la semilla, sino que desde el día que hice la bolsa que se inoculó. Y después separar siempre el tratado del inoculado. En general se cura y luego, después de que se seca, se inocula. El curasemilla tiene un efecto mucho más nocivo si se aplica junto con el inoculante en vez de separarlos. Y por supuesto considerar en la maquinaria. Muchas veces nosotros curamos, esperamos, inoculamos, hacemos las cosas bien, pero viene una máquina que sembró semilla curada y ya eso puede llegar a tener un efecto en el rizobio. Entonces, tener la máquina limpia, no solamente de productos, sino también de semillas de otras especies, es una buena estrategia para la implantación. Y bueno, después considerar el tiempo. Si las condiciones no dan para la siembra, es mejor esperar. Y por supuesto, si no tenemos preinoculada, y hacer una reinoculación de ese lote para evitar que haya un efecto en la inoculación. Y por supuesto que depende de la especie y depende de la chacra. Hay especies de leguminosas que tienen ya los rizobios naturalizados en el país, entonces si nuestros inoculantes no funcionaron, ellas adquieren rizobios del suelo. Pero hay otras especies que necesitan sí o sí del inoculante que le estamos poniendo. Entonces, considerar la historia de la chacra, porque capaz que ya tiene carga de rizobio, entonces nuestro inoculante, si no persevera, puede llegar a no tener un efecto, pero en chacras donde no hay historia y en especies donde no hay rizobios naturalizados, eso es una cosa a considerar. Y bueno, para cerrar la charla, un poco del término, es más biológico, una frase más biológica, que la integración de la información que uno obtiene es diversa y la situación de cada chacra es particular. Entonces, uno no puede generalizar. Muchas veces nosotros intentamos darles herramientas para mejorar la calidad de siembra o reconocer especies de insectos, por ejemplo, pero no hay una receta de libro. En general, cada chacra y cada especie tiene sus problemas específicos. Y bueno, en el caso de los insectos, la mejor forma de manejar y de controlar es el monitoreo. Uno tiene que salir, ver qué está y qué está haciendo para después hacer un manejo. No es lo mismo para enfermedades, pero sí uno puede prevenir, por ejemplo, con curasemillas. Muchas gracias. Quería agradecer al equipo de Elena y Silvina y Silvana, que son en la parte de nódulos, la parte de enfermedades y la parte de germinación, efectos de curasemillas. Estela Servino por consejos y las fotos de entomología. Nora también por la información aportada en el caso de enfermedades, y el equipo de entomología
que trabaja conmigo todos los días para poder tener resultados, para poder resolver los problemas. Muchas gracias.